El mensaje se llama Vivir como hijos de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor esta tarde? Pues aprender, ¿verdad?, qué es un hijo de Dios, cómo podemos vivir ahora que ya nos convertimos al Señor, ahora que ya estamos conociendo su santa palabra. En el versículo clave está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Vamos a estar ahí nuestro estudio en la carta de Primera de Juan. Esta tarde sabemos, ¿verdad?, que vamos a explorar cómo son los hijos de Dios. Sabemos que nuestros hijos ya traen por naturaleza un tipo de genes, ¿verdad? Sabemos que vienen con un colorcito del papá, o a veces se mezcla el color del papá y con la mamá. Entonces, esas son las características cuando ya salen nuestros hijos, ¿verdad? Los genes de los papás. Conforme los niños van creciendo, empieza uno a verlos y a decir, mira, se parece al papá porque en la forma en que come, o en la manera en que se ríe, o en la manera en que habla, empieza uno a sacarle parecido a la familia, ¿verdad? Que al hijo, que al papá, que al hermano, que al tío. Y así es lo mismo. Ya con el tiempo, los mismos, nosotros como personas, empezamos a agarrar costumbres de la manera, en la forma en donde empezamos a trabajar, donde convivimos más. Conforme tú vas trabajando, empiezas a agarrar palabras de ciertas personas, como a veces Nancy, que nos quiere decir algo de que le echó a la comida, que nos dice a mamá y a mí, y dice, ay, es que a veces se me olvida cómo son en español. Y que a veces dice que la sal de pimienta o el lemon pepper, y le digo, pues es pimienta con limón, pero como ya en el trabajo pues se acostumbra, ¿verdad?, a oírlas en inglés. Así es lo mismo aquí en la casa de Dios. Hacemos comparación de qué quiere decir Dios, que entre más tú convivas en una comunidad cristiana, claro que tú vas a empezar a practicar, ¿verdad?, y a comportarte como un cristiano, porque aquí nos va a enseñar la diferencia entre cómo vivir afuera de la casa de Dios y cómo es vivir adentro de la casa de Dios, y cómo es vivir en un hogar cristiano. Porque decimos, bueno, pues vienes a la iglesia y aquí pues no dices malas palabras, estás muy quietecito, no te enojas. Pero ya cuando sales de la puerta para afuera, pues Dios quiere que te sigas comportando igual, ¿verdad? Y esa es la pelea que tenemos, como decía nuestro hermano, con la carne, porque la carne se quiere rebelar, porque ya tenemos esos genes por naturaleza, el mal genio, el mal carácter, el ser contestón, porque no sé si ha fijado que hay niños que de volada para todo contestan. Entonces dices tú, ay, se parece al papá porque el papá es bien contestón, la mamá luego le echa la culpa al papá. Bueno, pero aquí vamos a aprender, ¿verdad?, qué es lo que quiere Dios, que nosotros empezamos a vivir como hijos de Dios, para que el mundo empiece a distinguir, mira, él se comporta diferente, porque él es cristiano. ¿A poco cuando el hermano Martín, ¿verdad?, como cuando él platica, ahora que estaba comentando que dijo él, a veces hay gente que te da una palabra de aliento o se comporta mejor que tú? Entonces ahí es cuando el Señor no es que el Señor te avergüence, simplemente que el Señor te hace como una tipo reprensión, como diciéndote, observa, mira, él que no va a la iglesia se porta mejor que tú. Y ahí es cuando el Señor nos enseña, sí es cierto, y ya te vienes con eso, y a veces hasta te lastima. Y si tú traes el Espíritu Santo sensible, lloras porque dices tú, chihuahua, sí es cierto, sí la regué, no debí de haberme comportado así, o no debí de haberme enojado, o no debí de haberle contestado. Entonces, a esas cositas el Señor es como la manera en que nos reprende, porque pues sabemos que Dios no está físicamente, ¿verdad?, no lo vemos físicamente, Él es un espíritu, pero por medio de las demás personas es que Él se muestra. Él nos demuestra que Él está con nosotros, Él nos demuestra que nos dice, mira, pórtate así, mira, ahora quien necesita una palabra de ti, mira, te pone la necesidad para que ores por ellos. Y es la manera en que uno empieza a practicar y empiezas a crecer como cristiano. Vamos a ver la carta de Juan, Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 10. Este es el versículo clave, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Fíjense cómo aquí habla de dos tipos de hijos. Dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué tan importante es el amor al prójimo? ¿Qué tan importante es que tú quieras al prójimo? Ahora, sabemos que Dios no nomás nos está diciendo que amemos a nuestro amigo, a nuestro vecino, sino que ames a tu enemigo, a aquel que te molesta, a aquel que te provoca, a aquel que te incita a que pelees. Porque eso es lo que la lucha de nosotros, ¿verdad? El día a día. Lo más importante sabemos que es el amor a Dios, que nos inspira la forma en que nos tenemos que relacionar los unos con nosotros. Dice, nuestro amor mutuo es una evidencia de que somos hijos de Dios. Así esa es la manera en que nosotros nos vamos a diferenciar. Es un tipo de evidencia que vienes a la iglesia, es un tipo de evidencia que Dios está trabajando en ti. Es un tipo de evidencia que tú aceptaste a Dios en tu corazón. Y sabemos que no es fácil, porque Dios te lo dice, no es fácil. Esto lo vamos a ver ahorita que empecemos el estudio. Ya estamos en la carta de 1 de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se fijan cuánto te amó Dios? Cuánto nos amó el Padre, que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Dice, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Como mucha gente afuera teníamos la costumbre de decir, todos somos hijos de Dios. No, aquí la carta de Juan nos dice que hay dos tipos de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces dice que porque los que son hijos del diablo no hacen justicia y no aman al prójimo. Ahora, todos somos creación de Dios, porque Dios nos creó a todos. Ya cuando nosotros aceptamos, ¿verdad?, que somos pecadores y que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahí ya somos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce. Dice, porque no le conoció a Él. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 18 al 19. Porque el apóstol Juan se atrevió a decirnos en la primera carta donde dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y vamos a la carta de Juan, capítulo 15. Ahí acuérdense que era cuando Jesús estaba en la tierra, antes de que fuera crucificado. Y Él le dijo a los apóstoles, si el mundo os aborrece, sabed que a mí ya me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué significa? No estés respingando, no estés llorando. Te dice el Señor, ¿por qué? Porque antes de que te aborrecieran a ti, ya me aborrecieron a mí primero. Entonces eso es lo que también tenemos que tener en mente, ¿verdad? De que el mundo no te va a aceptar tan fácil. El mundo no va a aceptar que seas cristiano. Hay muchas veces en partes de trabajo que cuando tú llegas, luego te dicen, la religión es afuera. Aquí no vayas a andar hablando de religión, no vayas a estar esto. Hay partes que en lugares no te dejan ni orar por la comida, ni por los alimentos. Entonces por eso le digo, hay muchas veces todo eso que se te interpone, porque ya se le interpuso a nuestro Señor Jesús cuando Él estaba en la tierra. Y seguimos, dice, si fueras del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y sabemos bien, ¿verdad?, que también el Señor Jesús nos dijo que desde antes, desde que estábamos desde el vientre de nuestra madre, dice que Él ya nos había escogido. Ya Él sabía quién iba a convertirse al Señor. Vamos a regresar a la primera carta de Juan. Y vamos a seguir donde nos quedamos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí está hablando de nuestro Dios, ¿verdad?, que viene siendo el día de la resurrección, el día que nos presentemos ante Él. Dice que todavía ahorita
no nos ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense, si a pesar de ahorita uno se maravilla, ¿verdad?, de cuando el Señor, por medio de Él, tú puedes orar y puede la persona sanar, y puede la persona liberarse de depresión, puede liberarse de tristeza, y uno se maravilla al ver todas estas maravillas, ¿verdad?, que el Señor hace por medio de su Espíritu Santo, porque Él es el que se glorifica. Ahora imagínense el día que Él sea manifestado, que Él nos dé ya la libertad, que Él nos ponga ese nombre nuevo. Qué grandioso va a ser, porque aquí nos dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él. ¿Qué significa la palabra semejantes? Parecido, igual, ¿verdad? Qué hermoso que cuando estés allá digas tú, mira, soy semejante a Dios. Nunca, ahorita que estamos en la tierra no lo puedes imaginar, ¿verdad? Que tú vayas a ser semejante a Dios. Dice, porque le veremos tal y como es Él. Porque ahorita, hermanos, no, Dios, mucha gente dice, es que se me apareció una luz brillante en el camino, y dicen que es Jesús. No se puede manifestar ahorita el Señor. Esos son mentiras del enemigo que te engaña, porque quieren que te desvíes de la mirada. Así como aparecen cosas que dicen, en una tortilla se apareció una virgen, o en el árbol se apareció una cruz. ¿Quién es, hermanos? Es el enemigo, porque acuérdense que Él vino a engañarnos. Él es mentiroso. Él quiere que tú desvíes la mirada de Dios, porque tú vas a decir, fíjate que yo estaba en una necesidad y yo estaba llorando, y de mis lágrimas donde cayeron en la servilleta se formó la cara de Jesucristo. Y empiezan a ponerlo en un cuadro, y gente viene de muchas partes. Entonces ya te olvidas. Ya te olvidaste de Dios, porque ya te estás fijando tu mirada en eso que pasó, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en todas esas cosas. Vamos a seguir, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que todos los días, a cada rato, tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Decirle al Señor, te fallé, perdóname, límpiame, purifícame. Porque con el pensamiento, con la mirada, con el oír, con todo, hermano, con todo pecamos, con todo. Aunque yo no trabaje porque estoy en mi casa, a veces peco en mi casa yo sola. Y le digo al Señor, ay, cariño, así. Yo no estaba pensando nada, y de repente te acuerdas de cosas, o de fulanita que te hizo, o de sultanita que te hizo, y dices tú, hombre, ojalá y esté allá, y que cuando coma chiles en Chile, no. Pero es en serio, hermanos, a veces te vienen cosas a la mente. Entonces cuando uno tiene que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? De decirle, Señor, perdóname, porque a veces uno dice, son pequeñeces. No, acuérdense que para Dios el pecado no hay tamaño, no hay chiquito, no hay grande, no hay en medio, o lo hice de buena manera. No es cierto. El pecado es pecado, acuérdense, y la paga del pecado es muerte. Y sabemos que la muerte es el infierno, la muerte eterna. Y nadie queremos ir ahí, ¿verdad? Dice, cuando creemos en Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor, comenzamos un proceso de asemejarnos a Él. Tenemos que tratar de hacer lo que Él hacía. ¿Qué hacía Él? Primeramente, hablar sobre el reino venidero, sobre la salvación, sobre lo que el Padre hace. Darle la gloria al Señor. Decirles a la gente, mira, por lo que tú estás pasando es porque Dios lo está permitiendo, porque el día que tú salgas de esto, la gloria de Dios va a ser manifestada. Después que sea el Señor, Él hacía milagros sin importar si eras un pecador, sin importar que fueras un asesino, sin importar que hayas robado. Él lo que Él miraba era lo que tú tenías en tu corazón, esa fe, ese arrepentimiento verdadero. Y todavía ahorita en la actualidad, es lo que el Señor busca. Arrepentidos de verdad, arrepentidos de corazón. Y eso es lo que quiere el Señor, que cuando tú te conviertas a Él, tratemos de que nuestra vida empiece a asemejarse a la vida que llevó nuestro Señor Jesús. Y sabemos que Él fue el único que no pecó, el único. Él no tuvo ni una mancha de pecado, ni una. Y pagó en la cruz su muerte por nosotros.
porque él no quería. Cuando se acuerdan cuando él fue a orar al monte, él le dijo al Padre, si ha de pasar esta copa, que pase, porque él sabía lo que venía, él sabía. Imagínense quién de nosotros iba a querer morir en una cruz, ¿verdad? Y menos por un pecador, menos por un borracho, menos por un violador, nadie, y menos dar un hijo. Si nosotros a veces no queremos hacer sacrificios, imagínense dar un sacrificio a tu hijo, pues no, ¿verdad? Y ese es el amor tan grande que el Señor nos da a nosotros, nos demuestra el amor tan grande. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros amemos a nuestro prójimo así. Que cuando tú compartas la palabra no es porque digas, ay, Él no se la merece porque Él ha hecho muchas, no. Al contrario, si Él ha hecho muchas, pues con más ganas, ¿verdad? Hay que acordarnos cuando hablábamos un viernes que nos tocó la oración, que hablábamos de los que recibían el salario, el mismo sueldo, aunque hayas entrado en la mañana, aunque hayas entrado a mediodía, aunque hayas entrado 1 hora antes de salir. Así es la salvación. El Señor nos la va a dar, aunque tú te hayas arrepentido en tu lecho de muerte, vas a recibir la salvación aunque hayas tenido 50 años en el camino de Dios. Va a ser lo mismo. Para Dios no hay, ¿cómo se dice? Tamaño de categorías. Y eso es lo mejor, porque nosotros sí hacemos distinción. Vamos a la siguiente parte, en Primera de Juan, vamos a seguirle en el versículo 4 y 5. Dice, porque es necesario, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sabemos que, como decíamos ahorita, que nadie ha vivido sin pecar, que el único fue nuestro Señor Jesús. Pero Él nos da oportunidades, ¿verdad? No significa que vas a estar pecando, como decíamos, nuestra hermana Nancy a veces nos lo repite muchas veces. No significa que tengas que estar pecando deliberadamente, sino a veces se te sale. Ahí es cuando el Señor en ese momento que te dio la contradicción, que te dio el remordimiento, hombre, cuando dice uno que te remordió la conciencia, bueno, es el Espíritu Santo. Ahí en ese momento, hermanos, quítese el orgullo. Si lastimó a su hermano, si lo hirió, arrímese con él y hable. ¿Sabes qué? Mira, pues me equivoqué, perdóname. Porque el orgullo sabemos que no es bueno. Jesús pagó el precio completo por nuestros pecados. Cuando Él nos perdona, dice, tenemos la opción y la responsabilidad de vivir con rectitud. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 al 3. Allí Pablo nos ayuda cómo alejarnos del pecado y de vivir de la manera que Dios quiere para sus hijos. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es una manera de que Pablo quiere que tú te animes a decir que esta carrera que ahorita estamos en la vida, ¿verdad?, cotidiana, para llegar al final, dice, córrela despacio, con paciencia. Dice, despójate del viejo hombre. Claro que es difícil, como ahorita nos decía nuestro hermano Martín, es una lucha contra mí mismo. Y así todos, cada uno de nosotros tenemos una lucha contra nosotros mismos. No le eches la culpa a tu amiga, no le eches la culpa a tu vecina. No, la lucha es contra nosotros mismos.
Para mantener nuestros ojos en Jesús, debemos de vivir en estrecha relación con Él. ¿Qué es estrecha? Una relación cercana. Que digas tú, hoy es día de servicio, bueno, ven a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Ven a alimentarte, ven a animarte, ven a dejar tus cargas. Ese es tener una relación estrecha con Dios. Leer la palabra de Dios, orar. Porque esa es una manera en que tú estás practicando las buenas cosas. Porque sabemos que si tú practicas las malas palabras, te van a salir fácil. Si tú practicas el tomar, pues todos los días vas a tomar. Si tú practicas el fumar, hay gente que se fuma 3, 4 cajetillas al día. ¿Por qué? Porque todo el día están fumando. Entonces el Señor aquí te dice, Él quiere que tú vivas una estrecha comunión con Él. Vivir con Él, aprender a hablar con Él. Todo, relacionarte con cosas de Dios. A veces quiere uno una música, bueno, pues cámbiale, busca unos cantitos, algo que te anime el alma, que te reanime el alma, ¿verdad? Porque a veces andamos medios achicopalados, como dicen aquí en Cotula, medios tristones, y queremos poner una cumbia. Bueno, pues ponle un canto a Dios para que el Espíritu de Dios te empiece a reanimar. Llora, pues tienes que llorar, como la otra vez le hablamos a mi mamá y dice, estoy llorando. Le digo, mamá, ¿por qué estás llorando? Dice, porque estoy hablando con Dios. Pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que es por eso. Porque sabemos que al dejar ahí el llanto, ya cuando terminas de llorar sientes ese alivio, porque Dios te viene a consolar, te viene a apapachar, como nosotros con nuestros hijos. Es lo mismo. Dice, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios y su palabra nos guíe hacia el tipo de vida delineada para nosotros como sus hijos. Así como nosotros tratamos a nuestros hijos de que lleven una vida recta, que les enseñamos cómo limpiar, cómo comer, cómo comportarse ante la gente, que tienen que saludar, que tienen que estudiar para un futuro. Así Dios igual quiere, que nosotros aprendamos, que nos dejemos guiar por medio de su Espíritu y su palabra principalmente, por medio de su palabra alimentarnos. ¿Para qué? Para seguir esa vida recta. Él no quiere que nos vayamos así como viboritas de un día para acá, otro día para acá. No, Él quiere que nos vayamos derechitos, como hijos que somos de Él. Vamos a seguir en el versículo 7, igual en Primera de Juan. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí vamos a hacer una pausa. No se vaya a ofender o no se vaya a tomarlo a pecho en este pedazo donde dice, el que practica el pecado es del diablo. Practicar el pecado no significa que lo estés haciendo todos los días o que lo estés haciendo seguido, lo mismo, que tú le estés pidiendo perdón por algo de lo mismo que tú estás fallando. Eso es practicar el pecado. Porque no vayas a decir, oye, pues yo pequé ahora, entonces soy hijo del diablo. No. Como le decíamos, todos pecamos porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Claro que vamos a caer. Pero dice el Señor, no deliberadamente, porque también aquí les voy a leer, si quieren no lo busquen, si quieren lo quieren apuntar, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué significa? Que tú estás haciendo ya el pecado ya por tu propia voluntad, voluntariamente, que ya no te interesa, que lo estás haciendo nomás por hacerlo y lo vienes y pides perdón y luego lo vuelves a hacer y así. Eso es estar jugando con Dios y eso es lo que Dios no quiere. Vamos a seguirle. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Sabemos que desde el principio que fue la creación de la familia de Adán y Eva, Él vino a tentar a la mujer para que desobedeciera a Dios. Él quiere que tú digas, si Dios te dijo no hagas esto, le dijo la serpiente, sabemos que entró el diablo a la serpiente y le dijo a la mujer,
¿y por qué no quieren que comas de ese fruto? Dice, no, es que dice Dios que pues es malo. Dice, no, no es malo, y se lo puso bien tentador, ¿verdad? La engañó y caímos de la gracia de Dios por esa tentación. Y eso es lo que aquí nos dice, que desde el principio de la creación el diablo a eso vino, a pecar. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, hermano, no se crean cuando digan ustedes, ay, es que ya me condenaron, es que esto no. Para eso vino Dios, para desatar toda cadena, para romper toda cadena del enemigo. A eso vino el Señor. Porque sabemos que en su palabra y en su nombre hay poder de libertad. Dice, una de las tácticas favoritas del enemigo es poner en duda la palabra de Dios. No sé si se ha fijado usted o le ha tocado que hay gente que tuerce la palabra de Dios o trata de acomodarla a la manera de que usted no se siente incómodo y siga viniendo a la iglesia. No te preocupes, hermanito, no te preocupes. Eso que hiciste es cosa de principiantes. Dios te lo va a cambiar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener. No, hermano, enséñale la palabra del Señor. No le des palabra de consuelo, enséñale la palabra del Señor. Mira, aquí nos dice la palabra del Señor que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí hay que enseñarle con escritura, pero no torcer la palabra del Señor. No porque digas tú, es que la iglesia se está quedando vacía, es que no quiero que la gente se vaya a lastimar. No, no es eso. No es eso, porque el Espíritu Santo es el que va a obrar en cada uno de nosotros. Cuando tú traes una palabra, que el Señor te trae una palabra para reprender, el Señor acomoda el corazón de cada uno de nosotros y sabemos que nos está hablando a cada uno de nosotros. Sabemos que Dios nos dice, ya no estés haciendo esto, ya no estés haciendo lo otro, y aunque tú digas, ay, a lo mejor alguien le platicó al pastor, no es eso. Es el Espíritu Santo que está hablando por medio de él. Y esta tarde pues nos habla a nosotros también que aprendamos a vivir como hijos de Dios, como somos hijos de Dios. Porque no nos estamos haciendo llamar nomás hijos de Dios cuando vengamos a la iglesia. También tenemos que seguir allá afuera, representando el nombre de Dios. En el libro de Juan nos quiere enseñar que debemos que estar alertas a cualquier enseñanza falsa que diga que podemos continuar viviendo en pecado y aún pertenecer a Cristo. ¿Se fijan cómo nos enseña, verdad? Que con palabras del Señor, que si tú sigues practicando el pecado, dice, eres hijo del diablo. No hay de dos, no hay otra, o una o de otra. Juan nos enfatizó una y otra vez que nuestro comportamiento sí importa. Sí debe de importar, porque esa es nuestra carta de presentación hacia nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a mucha gente. Esa es nuestra carta de presentación, porque ellos nos van a ver nuestro cambio el día a día, nuestro crecimiento de día a día. Y también ellos nos miran cuando tú vas para atrás, cuando tú vas retrocediendo, ellos también se dan cuenta. A veces hay gente que te llega a preguntar, oye, ¿ya no estás yendo a la iglesia? Porque miran esa falta de Espíritu Santo en ti. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 16 al 18. Sabemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su justicia, dice, es el que nos da el poder para vivir libres de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Y en el libro de Romanos nos hace una pregunta, dice, ¿no sabéis que si os sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea para la obediencia de justicia? ¿Sí entendieron la pregunta que aquí hace el apóstol Pablo? Dice, ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia?
Entonces nada más hay de dos, no hay un tercer camino, hay dos caminos nada más. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertado del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Y siervos de justicia para qué? Para la vida eterna. Vamos a seguirle en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a regresar ahí al versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. ¿Cuál es el principal mandamiento que nos manda a decir Dios? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego nos dice, y el segundo, igual de importante que el primero, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos, vamos a la carta del libro de Juan, capítulo 3, vamos a leer un poquito. Eso lo puede leer usted en su casa, le voy a hacer un resumen para no abarcar mucho tiempo. Todos hemos leído la historia de Nicodemo. En su casa lo puede leer, el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 21. Ahí Jesús tuvo una conversación con Nicodemo hablando sobre el nacimiento, sobre el nuevo nacimiento. Sabemos que Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era un líder judío, dice que fue testigo de muchos milagros que hizo Jesús. A diferencia de muchos otros fariseos, dice que él sí creyó en los milagros de Jesús, pero él no conocía, él no sabía todavía lo del arrepentimiento, ¿verdad? Él conocía la ley, pero no sabía lo espiritual. Y ahí fue cuando Jesús tuvo una conversación con él, hablando sobre el nacimiento, y le decía a Nicodemo, ¿cómo es posible que yo, siendo mayor, pueda entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y ahí fue cuando Jesús le explicó a él que esa era una manera natural, que lo que él le estaba tratando de decir era un nacimiento de una forma espiritual, ¿verdad? Que viene siendo el nacimiento de nuevo, como ahorita que nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón, y es una nueva forma de vivir, una forma nueva de vivir. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, Jesús ayudó a Nicodemo a comprender la diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Y ahorita en esta semana es cuando mucha gente está volviendo a ver, ¿verdad?, ese tema sobre cómo es que Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí en esa cruz. Dice, para que todo aquel que en él creyera, dice, tuviera vida eterna. Jesús sabemos que vino a darnos vida y envió a su Espíritu Santo a morar con nosotros. Después de que él se fue, sabemos que él nos dejó al Consolador, que viene siendo el Espíritu Santo. Y sabemos muy bien también, y nos recuerda, que el pecado, la paga del pecado es muerte. Así es como nos enseña él, ¿verdad? De que tenemos que aceptar el camino hacia Dios para la vida eterna. Y sabemos que si no aceptamos a Dios, dice que Dios no vino a condenar el mundo. Dice, el mundo se condenó al no creer en el unigénito Hijo de Dios. Fíjense cómo es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a seguir el estudio. Vamos a seguirle en la carta de Primera de Juan. Vamos al versículo 11. Igual, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego aquí hace mención el apóstol Juan, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Sabemos que aquí, si usted conoce la historia de Caín y de Abel, en el libro de Génesis también el diablo entró al corazón de Caín. ¿Por qué? Porque Caín entró ese orgullo, esa soberbia.
él le trajo el sacrificio a Jehová, pero él no escogió lo mejor. Él en su corazón, Dios miró que no había ¿cómo se dice? Esa manera de agradecerle a Dios, que le estaba trayendo un sacrificio de amor. Por eso Dios menospreció el sacrificio de Caín. Y al de Abel lo miró con agrado. Y eso fue lo que le amonestó a Caín. Y sabemos que cuando Caín miró eso, que Dios miró con agrado a la ofrenda que trajo a Abel a Jehová, eso le molestó a Caín. ¿Y él qué hizo? Él fue a buscar a su hermano y lo mató. Entró el enemigo en su mente y en su corazón, ¿verdad? Y mató a su hermano. Y todavía cuando Jehová le preguntó, dice, ¿y dónde está Abel? Le dijo él, no sé, ¿acaso yo soy su cuidador? Todavía fíjense en la manera en que contestó. Dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy su cuidador? Dice, Abel, dice, sí, dijo Caín, dijo, si la sangre de tu hermano, dice, oigo la voz en la sangre de tu hermano que la traes derramada. Fíjense, donde no podía él engañar a Jehová, pero todavía la soberbia de él le decía, ¿qué? ¿A poco yo soy su cuidador? Y a veces así somos nosotros cuando nuestros padres nos llaman la atención, ¿verdad? Les contestamos, les hablamos con orgullo, con agresión, a pesar de que sabemos que nosotros hicimos mal. Imagínense, desde en aquella época ya existía eso. Por eso le digo, la lucha es contra nosotros mismos, como nos decía nuestro hermano, porque eso ya viene en la carne, ¿no? El orgullo, el odio, el coraje, la envidia. Pero para eso vino Dios, para eso vino Jesús, a romper esas cadenas, a quitar todo eso de tu corazón. Y claro que no es de la noche a la mañana, claro que no, porque es una lucha diaria, pero sí se puede, porque el Señor Jesús te dice, y Pablo te lo dijo, corre la carrera con paciencia para que llegues al final. ¿Qué significa? Que sí vamos a llegar. Amén. Que sí vamos a llegar, que no va a ser fácil. Hay que acordarnos en la carta de Juan que Jesús dijo, así como me aborrecieron a mí, dice, así los van a aborrecer a ustedes. Como un ánimo que dice, no te agüites, vamos a llegar, vamos a seguirle. Dice, ¿y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Perdón, me brinqué un pedazo. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Grande es el Señor. Esta tarde es muy importante, nos lo repite muchas veces, ama a tu prójimo, porque sabemos que, como nos decía en el libro creo que era en el libro de Apocalipsis, no recuerdo, que dice, la ciencia avanzará y el amor se enfriará, y es lo que está pasando en la actualidad. Y vamos a terminar en el versículo 16 y 18, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano con necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Se fijan qué bonito versículo cierra esta tarde el estudio, donde nos dice, hijitos míos? Ahí Dios no te habla con enojo, como muchos pastores que te regañan y te gritan. No, Dios te habla con amor, y eso es lo que Él quiere, que tú demuestres amor. Te dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua nada más, como muchas veces oímos esa palabra que dice, un amor vacío, un amor que las palabras se las lleva el viento. Dice, no, sino de hecho y de verdad, que cuando veas la necesidad, hermano, que estés presto para ayudar. Dios me les bendiga grandemente, hermanos.